Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Omnia la Conversación. A nombre del licenciado Antonio Payán, titular de este espacio, Humberto Jauregui le da la más cordial bienvenida. Pues el día de hoy tenemos una plática muy interesante, pues se encuentra con nosotros don Gerardo Aranda Orozco. Él es expresidente de Coparmex, es diputado federal y quien está aquí en Chihuahua por una invitación muy especial de la cual le comentaremos hoy. Le vamos a preguntar esto y muchos otros temas interesantes para ustedes. Adelante, buen Muchas día. gracias, no, pues, muchísimas gracias a ustedes en Omnia y al público que va a ver esta entrevista por dedicarle unos minutos a platicar y ojalá la critiquen, entendiendo la crítica a aquellos aspectos que le vean positivo y también a aquellos aspectos que le vean negativos, pero que ayuden a formar criterio. Bueno, no es la primera vez que está aquí en Chihuahua, ¿verdad? Ya incluso aquí en Omnia ya ha tenido experiencias previas, hemos tenido el favor de su asistencia. Platíquenos ahora de qué se trata, qué está haciendo en Chihuahua o qué hizo en Chihuahua. Bueno, fui invitado por el Centro Empresarial de Chihuahua y la Unión Social de Empresarios a tener un desayuno para platicar un poco sobre la responsabilidad ciudadana del empresario. Y le enfoqué fundamentalmente, porque la ciudadanía es muy amplia, y con eso arranqué, aquella definición aristotélica que decía ser ciudadano es ser titular del poder público, ya sea como elector o como funcionario. Y la responsabilidad mayor cae en el elector, que es el que lleva al funcionario al lugar donde está. De tal manera que la responsabilidad que tenemos al momento de elegir a nuestros representantes o a nuestras autoridades, sean en el Congreso local, Congreso federal, sean en la presidencia, sean donde sea, la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Nosotros somos los que los llevamos. Y Sabater tenía una frase, pero excelente, que dice que el político es aquel a quien mandamos mandar por un tiempo determinado. ¿Sí? O sea, no perder el ciudadano el carácter demandante. ¿Sí? Los demás son mandatarios. ¿Sí? Y muchas veces vemos al mandatario y sentimos que estamos subordinados a él. No. ¿Sí? Él debe de estar cumpliendo los mandatos que desde la ciudadanía salgan, por listo, inteligente o lo que sea. En México utilizamos mucho la palabra de primer mandatario, pero muchas personas lo entienden como de sumisión. Viene el primer mandatario, cuando en castellano común y corriente deberíamos decir viene el primer mandadero, el que debe recibir nuestros mandatos, los que los ciudadanos estamos poniendo. Así es. Oye, acaba de mencionar usted algo muy importante, que es responsabilidad ciudadana, y es algo que se está manejando mucho en este periodo electoral o esta temporada electoral, sobre todo al llamar a los ciudadanos a cumplir con una de pues, nuestras obligaciones y también pues, de nuestros derechos establecidos por ley. ¿Hubo alguna plática sobre esto, alguna mención? Bueno, sí mencionamos el éxito que tuvo la campaña de credencialización y de actualización. De hecho, los medios manejaron cómo los últimos días había colas inmensas de ciudadanos que querían actualizar su credencial, porque se partió de un análisis muy simple. 22 millones de mexicanos no tenían actualizado su domicilio. De tal manera que al momento de llegar la elección eran 22 millones de personas que no iban a poder votar. ¿Sí? ¿Por qué? Por no estar en su distrito y no se iban a mover a su distrito para hacerlo. Y había quien decía, bueno, pero se ponen las casillas especiales. Sí, se ponen 300 casillas especiales, una por distrito, con 500 boletas. Entonces les podían resolver el problema a 1,5 millones de mexicanos. 20 ya quedaban fuera, en las filas del abstencionismo. Se quisiera o no se quisiera montar. De tal manera que esta campaña, no tengo el dato, pero fue un éxito de actualización de las credenciales, lo que refleja que hay un gran interés de la población para salir a votar y una gran obligación de darnos las facilidades necesarias para que lo podamos hacer, que el día de la votación lo podamos hacer. Y dos, que en el arranque de este proceso, que el proceso es nuestro, es un proceso ciudadano,
Somos nosotros los responsables de las casillas. Somos nosotros los que nos podemos inscribir como observadores electorales. Somos nosotros los que... El proceso de elección no es del INE. El INE es un organizador, un facilitador. ¿Sí? Los ciudadanos somos los que asumimos las responsabilidades de presidir la casilla, de ser el secretario, de contar las boletas, contar los votos, etc. Entonces, el tema está en una mayor participación y hasta ahorita se está viendo que hay respuesta. A pesar de que hay una gran inseguridad en muchos lados, lo que me dicen algunos de los muchachos que andan en la calle, que están platicando con los que fueron, que ahora les va a tocar nacidos en marzo, de tales letras, etcétera, que están teniendo muy buena respuesta. El proceso de insaculación. Sí, insaculación para ser funcionarios de casilla. Antes lo corregían aún. Antes, ahora hay disposición de poderlo hacer. Yo creo que eso es un muy bonito signo. Y este proceso, ojalá y esté avalado por una gran cantidad de mexicanos, gane quien gane, pero que pueda decir, en mi proceso de elección participó 7 de cada 10 mexicanos, 8 de cada 10 mexicanos. En lugar de decir, junté tantos votos, pues sí, pero de un porcentaje muy bajo, ¿de qué me dices de legitimidad? Minorías definían por las mayorías, ¿no? Es lo que hasta hace las pocas elecciones que tenemos, ¿no? Ajá. O sea, no había tanta participación. Porcentajes de abstencionismo muy altos. Todavía lo estamos teniendo. En la última elección en Sonora para gobernador, rebasó ligeramente el 40%, cuando era un estado que le pegaba el 60%. Entonces, hubo un desánimo por temas de seguridad, fundamentalmente, que la gente tenía cierto temor a salir. Hubo poblaciones que las camionetas con individuos con armas largas patrullando, híjole, pues no es el mejor ambiente para salir a votar, o sea, tú sabes si te va a hacer. Pero yo creo que en este proceso, los mecanismos que aseguren una menor presencia y un menor control, porque no vamos a poder negar lo evidente del crimen organizado en ciertas zonas del país, yo creo que van a permitir que la gente salga a votar. ¿Usted sí cree que no haya una fuerte intervención del crimen organizado en como se ha dicho, que puede haber intervención del crimen organizado en esta elección? El día de ayer venía un asunto del estudio del INE donde hay ciertas complicaciones, ¿sí? Y una de cada 5 casillas, ¿sí?, la ven con problemática, que es muy alta, ¿sí? Y hubo uno de los funcionarios, no recuerdo si era del tribunal o del INE, que dijo que la elección se pudiera anular, ¿sí?, si hay una gran presencia del crimen organizado. Pero como el crimen organizado está atomizado, ¿sí?, ciertas mafias en el noroeste se van a inclinar por cierta opción y otras mafias se van a inclinar por otra opción. O sea, está atomizado el tema. Entonces, sí es un problema grave y es un problema al que la federación no le está dando importancia, ¿sí?, ni mucho menos desarrollando los protocolos para dar seguridad. Ya son más de una decena de gentes que aspiran a participar en el proceso, que ya fueron despedidos de este mundo. 33 es una información. Sí, o sea, ya es un anticipo que ojalá, ¿sí?, la federación se ponga en las pilas y haga lo que tenga que hacer para contener este fenómeno. 33 aspirantes, 16 de ellos ya confirmados en cargo. Sí, y que no caigamos, ¿sí?, en tener que utilizar adjetivos como los utilizó tu gobernadora, ¿sí? No lo voy a repetir aquí porque se ofendieron, ¿sí? Pero yo digo que no es ofensa, sino se utilizó como una descripción. Se están haciendo, o sea, es una descripción, o sea, no fue un asunto de ofensa. Y en esto, o sea, este punto a ser el sexenio más sangriento de los más recientes, también tendrá la elección este mismo sentido, se apunta a ser más sangrienta. Esperemos en Dios que no, ¿sí? Y esperemos que te digo, el gobierno mexicano
tiene los elementos en el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales para poderlo contener. ¿Sí? Si seguimos con la filosofía que hay que darle abrazos a los delincuentes y balazos a la población, entonces sí se va a cumplir el tema. Entonces, no ve en esta atomización de la delincuencia, no ve que haya un control pues, decisivo o una influencia decisiva del crimen organizado que pudiera determinar el sentido de la elección. Si la población no sale a votar, ¿sí? El voto duro de los partidos o el crimen organizado van a decidir. Pero si la población sale a votar, tanto el voto duro como el control que pudiera tener el crimen se diluye, ¿sí? O sea, marcará un porcentaje, pero no será decisivo. Oiga, nos está diciendo que hay que salir a votar y que la población tiene que salir a votar. Coparmex ha sido impulsor ahora de esta campaña que usted mencionaba de credencialización. Nos tocó cubrirlo. El INE tuvo que ampliar darles ficha para ampliar el periodo para los que fueron a solicitarla, pero ha tenido mucha actividad Coparmex. Pero ¿qué sucede con los otros organismos empresariales? ¿Qué sucede con el empresariado? Yo recuerdo, porque estaba jovencito en aquellos años, cuando fue asesinado el empresario en Monterrey, don Eugenio Garza Sada, ¿sí? Que fue un gran opositor entonces al régimen de Echeverría, y fue que con mano fuerte y dura fue el presidente. Bueno, estamos ante otra generación de empresarios. Tuvimos una generación de empresarios, Eugenio Garza Sada, Fernando Aranguren, ¿sí? El propio Maquio Cloutier, etcétera, que eran hombres de una pieza y que no les temblaba el pulso para poner la mano en la mesa. Ahora hay una generación, hablo de los grandes empresarios, que tienden más al cabildeo, a cierta negociación, que a poner las cosas claras, ¿sí? En ese sentido, pues depende mucho de quién dirige cada agrupación, pero tenemos que tener claro que las agrupaciones se forman para un fin en específico, y entonces la Cámara de Comercio se forma para defender el interés del comerciante, el permiso, la asociación de maquiladoras para poderse establecer, la Canacintra, el permiso para el establecimiento de la industria. O sea, tienen vocaciones muy específicas de tipo gremial, a diferencia de la patronal, ¿sí? Que ve por el interés de los empresarios, y no tenemos que andarle pidiendo a ninguna autoridad, ¿sí? Que nos dé el permiso, que esto, que aquello. Y muchos empresarios, ¿sí? Apoyan a la Confederación precisamente por este papel que se mete en las causas ciudadanas que a todos nos involucran. Porque cuando hablamos de educación, no es de que estemos defendiendo la educación del empresario, ese ya pasó, ¿sí? Está defendiendo la educación de toda la población, que tengan educación de calidad, que puedan aspirar a movilidad social, etcétera. Y eso lo puede hacer, en su finalidad está, porque está muy vinculada al concepto de bien común, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, promover, impulsar para lograr un mejor o una mayor cercanía a esta cosa idealista, utópica que es el bien común? ¿Qué le diría a estos empresarios nuevos, que como dice usted es otra generación, otra clase? ¿Qué le diría en este momento tan crucial para el país, cuando se tiene un régimen muy similar al entonces de Echeverría, ¿no? En donde... Pues lo que yo comentaría es de que se pongan las pilas, que vean más allá de sus narices, ¿sí? Hay una situación que pudiéramos decir de alerta democrática y de emergencia social. ¿Qué quiero decir con esto? La alerta democrática, porque se está buscando desaparecer los organismos institucionales que servían de contrapeso al Ejecutivo para no tener un régimen tiránico. O sea, eso se está discutiendo. Y una emergencia social, porque a todas luces estamos viendo desabasto de medicinas, ¿sí? Caída en el nivel educativo de los jóvenes, a pesar de las becas, ¿sí?
traemos números muy inferiores a los que teníamos en materia de aprovechamiento de la cuestión educativa. No hemos podido reponer el tema de la pandemia. La mayor parte de las naciones ya se pusieron al corriente del bache que fue la pandemia. En México no lo hemos hecho. La solución mágica ha sido pásalos de año. No aprendieron, pásalos de año. En algún momento los van a detener, o sea, eso no hay... Y si no los detienen, la escuela los va a detener la vida, ¿sí? Por falta de capacidad matemática, por falta de comprensión lectora, por falta de manejo del lenguaje, ¿sí? O sea, son cosas elementales, no otra cuestión. Entonces, esta situación de una emergencia social, ¿sí? Se tiene que ver, se tiene que observar y se tiene que poner claramente en una agenda para que llegue quien llegue al presidir este país, ¿sí? Vea de qué manera corregimos varias cosas que se han deteriorado, ¿sí? Para muchos analistas es muy sencillo decir, es que estamos en un proceso de regresión. Nos están regresando a los 70, tiempo de Echeverría. Y yo me asusté porque hace unos días el presidente dijo, no, necesitamos una industria eléctrica como con López Mateos. O sea, nos está regresando 60 años, 60 años, como si el mundo no hubiera evolucionado en cómo generar la energía. Por ende, tenemos enfrente una gran oportunidad que ellos sabrán aprovechar del famoso nearshoring, ¿sí? Que no se va a poder llevar si no mejoramos las cosas de seguridad, si no resolvemos las cosas de energía y si no ponemos criterios claros en el uso del agua, porque además el presidente dijo ya no más permisos de agua a la industria. A ver, en lugar de decir vamos a hacer un programa para que la agricultura no gaste el 70% del agua, sino con técnicas modernas de cultivo, gaste el 28% del agua y metes las industrias que quieras en ese hueco. Vamos a tratar el agua de las ciudades. Yo no sé cuánta agua traten aquí en el municipio de Chihuahua, ¿sí? Pero si tenemos un estrés hídrico, ¿sí? Tratemos más el agua, ¿sí? Y demos a la industria, en lugar de decirle no te puedes establecer, te vas a establecer, pero vas a utilizar agua tratada, como lo pudo hacer el gobierno de Nuevo León cuando le quisieron impedir el permiso para Tesla, que dijo todo el agua que se utilice será agua tratada, que la industria lo puede utilizar, no es para que la bebamos. Entonces, busquemos soluciones, no impedir las cosas. El tema con los jóvenes, discuto mucho con los jóvenes, se va a prohibir el vapeo. ¿Qué va a traer con esto? Mercado negro. En lugar de regular el vapeo. ¿Sí? Regulemos las cosas, no impidamos las cosas, ¿sí? La regulación puede ser hasta ponerle una edad límite hacia abajo, como en muchos lados. Bueno, aquí en México regulamos el alcohol y dijimos que no se venderá alcohol a menos de 18 años. Y bueno, donde quiera te lo venden porque la autoridad no tiene ningún interés de poner orden en esa regulación. Igual se prohíbe la venta de cigarros por uñita, ¿no? Sí. ¿Sí? Está prohibido, ¿sí? Y díganme, ¿en qué universidad no se vende? ¿Sí? Aquí no he visto en los cruceros, pero en la Ciudad de México te venden el cigarro, o sea, los abarrotes se venden el cigarro porque le sacan más utilidad que la venta de la cajetilla. Entonces, se trata de regular y de hacer cumplir la regulación, o sea, porque tenemos regulación, pero no la hacemos cumplir. Oye, usted habla ahorita del papel de Coparmex y en realidad sí han tenido mucha participación en ámbitos importantes como el de la política y en temas electorales, ¿no? Y en temas sociales, en las marchas sociales últimamente, ¿no? Pero ahora vemos que un expresidente como Gustavo de Hoyos, que fue el iniciador de Sí, o uno de los iniciadores de Sí por México, y quien estuvo también impulsando el Frente Amplio por México, pues ahora da un brinco y aparece en Movimiento Ciudadano, ¿no? Como candidato a diputado. ¿Cómo lo ven ustedes los empresarios? Bueno, son decisiones personales. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho a votar y a ser votados, ¿sí? Ya la opción que se abre para cada quien decidiendo participar,
pues depende de cómo se vayan acomodando las cosas. Lo que sí te puedo garantizar que no es una elección que haya sido consultada con los órganos empresariales ni con la propia Coparmex. No es el candidato de la Coparmex. Para muchas personas podrá ser un candidato idóneo, porque si alguien conoce de Constitución, él es abogado y tiene muy claro el tema, pues es él, o sea, pudiera aportar en el asunto. Si eso le garantiza el poder llegar, va ahí. Hay una gran inquietud y decepción de muchos, porque el planteamiento original de este movimiento, en donde me tocó participar en Alternativas por México, que fue el paso previo, ¿sí? Era: participemos en Alternativas por México y nadie pelee un lugar. O sea, para tener esa cuestión de que no estamos haciendo este movimiento porque quiero ser, o sea, o levanto la mano. Gustavo se separó a tiempo, pudiéramos decir, de este movimiento, cuando planteó la posibilidad de ser el candidato, ¿sí? a la presidencia. Manifestó su aspiración. Y ahí vio que los números no le daban, ¿sí? Pero obviamente para los que yo le llamaría así, los que están en la rapiña política, ¿sí? Dante y todo lo demás, caray, esta personalidad puede ser interesante en el movimiento. Pero si y era más de origen ciudadano, ¿por qué no lo aprovechó el Frente? Incluso el Frente cerró los espacios a los ciudadanos. Ahí es un punto a discusión, porque los dueños de las franquicias, si le podemos llamar así, son los partidos, ¿sí? Entonces el tema es la apertura a personalidades que estén fuera de los partidos es muy reducida, porque adentro del partido yo tengo 20 años militando, yo tengo 10, siempre he peleado, me dijiste que me tocaba, o sea, hay una rebatinga en esa parte. Yo creo que el tema de movimiento ciudadano, a nivel, pudiéramos decir así, república, va a ser un movimiento que va a apoyar en la práctica a las decisiones de Morena, o sea, le va a quitar votos a lo que pudiera ser la oposición al régimen de continuidad, ¿sí? Eso es a nivel, pero a nivel, pudiéramos decir, local, hay baluartes que deben de ser apoyados a Movimiento Ciudadano. A mí me llama mucho la atención la madurez política que he visto en Jalisco. Se están apostando por Pablo Lemos como candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano y por Xóchitl Gálvez por el frente, ¿sí? En una situación que no debe ser fácil de digerir para un hombre tan autoritario como Dante Delgado, que dicho además sea de paso, solo hay 2 partidos que tienen dueño, bueno, 3 partidos que tienen dueño en el país: Morena, El Verde y el Movimiento Ciudadano. Los demás hay rejuego en ellos, o sea, hay 3 partidos que tienen dueño, uno de ellos es Movimiento Ciudadano, y sin embargo hay quien le está poniendo, en lenguaje beisbolero del presidente, los spikes de frente, ¿sí? A Movimiento Ciudadano. Caso concreto de Jalisco, no, espérate, las declaraciones del gobernador Alfaro no tienen desperdicio. Las declaraciones del propio Luis Donaldo Jr., o sea, el hijo de Luis Donaldo: no es el momento de dividir la oposición, yo no juego, yo no voy, ¿sí? Entonces, aún con esas cuestiones, pues sigue obstinado en que va en la opción. Razones tiene. Yo siempre he dicho que los seres humanos somos razonables, ¿sí? El problema es si es con R minúscula o con R mayúscula, y eso quién sabe. Ahí es que resulta raro ver a Gustavo de Hoyos, como dice usted, en un partido que apoya a Morena, cuando él fue un fuerte detractor, o lo ha sido, o lo fue, del presidente y de ese partido, ¿no? Entonces, sí, ahí te digo, lo que debe de estar manejando es alguna argumentación de por qué. Porque si tú le dices a Dante que van a jugar el papel de esquiroles en la elección, te dice que no, sí, que es la tercera opción, la única que no tiene nada que ver con el PRIAN, etc. Y bueno, esas cuestiones están siendo tan ridículas porque el presidente de la República nació a la vida política en el PRI, y Dante Delgado nació a la vida política en el PRI. El presidente y Dante Delgado
han llevado una relación a partir de un piñón de mucho tiempo, y hay gente que dice, pues esto está arreglado, o sea, es un pleito arreglado en el sentido de aviéntate, hazlo, yo te garantizo que continúas con el registro, y el registro no es el tema del registro, el registro es la prerrogativa. Acuérdate que del presupuesto, ¿sí?, un porcentaje muy importante del presupuesto electoral se divide igual independientemente del partido. Ya con eso, aunque no tengan plus, ¿sí?, dan el mantenimiento a su estructura y todo lo demás. Entonces, todo esto es un juego de intereses que no me escandaliza. En todo el mundo es lo mismo. O sea, no estamos trabajando en una democracia en donde van a votar angelitos y los candidatos son angelitos, ¿sí?, que no han tenido culpa alguna, no hay mancha, pecado que los pongan. No, por favor, o sea, estamos, como decíamos en la mañana, vamos a tener que elegir entre lo que hay. Oye, para el cierre de esta conversación, en atención a la agenda que usted tiene, ¿cómo ve la marcha del próximo domingo? La marcha ciudadana la tiene... Veo mucho entusiasmo, pero mucho entusiasmo. En la Ciudad de México, que acabo de estar ahí, empezaron a poner cierres de calles y todo lo demás para impedir la marcha. Y los organizadores dijeron, no va a haber marcha, nos vemos en el Zócalo. Y a ver cómo tapan todos los lugares del Zócalo. Va a ser francamente imposible. Hay mucho entusiasmo de participación. Hasta donde me quedé, publicado por ellos, van más de 120 ciudades. Yo creo que va a ser mucho más grande que la... Aquí el próximo domingo están convocando a las 10 allá de la glorieta de Pancho Villa hasta la Plaza de la... Y yo creo que son momentos en que debemos defender nuestra democracia. Mucha gente dice, es que se está defendiendo al INE y el INE gana mucho dinero. Qué curioso, ¿sí? La presidenta del INE, que la pone los tiempos de austeridad. Sí. Antier. Bueno, Guadalupe Tadei, ayer. ¿sí?, autorizó 325,000 pesos de compensación a los consejeros. ¿Sí? Estamos escandalizados por lo que ganan. Y la representante puesta por Morena, 325,000 de reparto. A ver, tanta hipocresía, tanta cosa. Yo no digo que no lo deban de ganar, lo que digo es de que no se vale tanta hipocresía. Entonces, el tema no es defender al INE, el tema es defender nuestra libertad para elegir. Miren, costó mucho trabajo que pudiéramos elegir, que no fuera el Supremo Presidente el que eligiera al sucesor, sino los ciudadanos. Lo que está en juego es la libertad de elección, ¿sí? Y en México, en 24 años, bueno, en 18 años, llevamos 3 alternancias, porque así lo hemos decidido los mexicanos. Elegimos a Fox, que no era el que quería el PRI, ¿sí? Querían a la Bastida, ¿sí? Elegimos a Felipe Calderón, que no era el que quería ni el PRI ni el PRD quería a López Obrador. Elegimos a Peña Nieto, que no era el que quería el PAN de Felipe Calderón. La candidata de Felipe Calderón se fue a tercer lugar, Josefina Vázquez Mota, ¿sí? Caray, y en el 18 viene una tercera alternancia de partidos con AMLO, y que estaba señaladísimo por el PRI, por el PAN, ya por el PRD, porque ya se había salido el PRD, de que no debería ser el presidente, y ganó. ¿Por qué? Porque los ciudadanos le dimos el triunfo. Lo que no podemos permitirnos es matar nuestra libertad de elección, y entonces tener un órgano al que le digan, y no me le quitas ninguna coma, ¿sí? Ya le di el bastón de mando a fulana, y esa va a ser. No, espérate, ¿sí? Espérate, ¿sí? Vamos viendo cómo se van conformando las votaciones y demás. Y en ese sentido yo insistiría en una cuestión. No tengo certeza de quién gane la presidencia de la República. Lo que sí pediría es de que no entreguemos el Congreso, ¿sí?, en mayoría constitucional, ¿sí?, a una sola fuerza política que no tenga ningún interés en negociar, en discutir, en dialogar, ¿sí? O sea, es humillante para los diputados y senadores que reciban una instrucción con latigazo, ya iba esa reforma, ¿sí?, y no me le cambian ni una coma, como fue la reforma educativa, y no le cambiaron ni una coma, ¿sí? Y el famoso modelito de la nueva escuela mexicana está haciendo agua por todos lados.
Los mexicanos estamos dejando de discutir lo que verdaderamente nos afecta y nos va a afectar. No estamos discutiendo educación, estamos haciendo agua de educación. No estamos discutiendo salud. El propio mecanismo que inventó este régimen, que fue el INSABI, al cuarto año tuvieron que reconocer que había sido un total fracaso, y el IMSS Bienestar todavía no arranca. Salud, estamos haciendo agua. Seguridad, ¿para qué te platico? Esas tres cosas tendríamos que estar discutiendo, y no que vamos a hacer foros en los 300 distritos electorales para unas reformas que él sabe que no se van a aprobar. Y nos van a tener distraídos a los medios de comunicación, etcétera, ¿sí? Vamos a estar bien distraídos, quitando el dedo del renglón. Lo que está en juego en este país es educación, salud y seguridad. Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Su plática, sus experiencias con la audiencia de Omnia. Y pues estaremos muy pendientes para cuando regrese nuevamente, porque parece que afortunadamente es visitante frecuente aquí de nuestra ciudad. Hacen el favor de invitarme y me encanta. Y pues ¿sí? Aquí está el espacio disponible para usted cuando lo requiere, y estar en contacto. Muchas gracias, muchas gracias ahí a todo el equipo de Omnia, muchísimas gracias a todo el auditorio, pues gracias por permitirnos estos minutos, y ojalá estas reflexiones ayuden a formar criterio, nada más, ¿sí? A formar criterio, porque va a depender de nosotros, ciudadanos, lo que sucede en el país, ¿sí? Entonces, acordémonos que en democracia, ¿sí?, obliga a quienes votamos y a quienes no votamos. A quienes votamos por una u otra opción, el resultado, eso es lo que tenemos que vivir y acostumbrarnos a vivir. Bueno, si eso va a ser, metámosle un poquito de reflexión hacia dónde va nuestro voto, y que ese voto ayude a formar una legitimidad en quien vaya a gobernar este país, de sentirse respaldado por un 70-75% de la población que hizo el esfuerzo de ir a votar, independientemente del resultado. Pues agradecemos su participación, y a ustedes le agradecemos que nos haya tenido la paciencia y que nos haya atendido también esta transmisión. Muchísimas gracias, y le esperamos en otro Omnia la Conversación. Muy amable.